Dan Augusto López Hernández deja la coordinación, que es un cargo clave para la operación política de la presidenta o de la presidencia de la República. Hay que decirlo, porque eso es, Vicente. Va a seguir, va a permanecer, que además nosotros, y hablo en plural, lo dijimos, pero con meses de anticipación, Vicente, urge que Adán Augusto renuncie no a la senaduría, sino a la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado, y alguien más tome su lugar. Bueno, hoy han decidido que sea Ignacio Mier Velasco, que podemos ponerle muchos peros, pero pues es un tipo curtido en negociaciones muy complejas, que va a atender a la necesidad o a la demanda de la principal, o de lo que puede ser el principal legado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora que todavía no tenemos una iniciativa de reforma electoral, pero a Ignacio Mier le va a corresponder todo eso, una reforma electoral que hoy está en ciernes, pero que va a exigir acuerdos, a disciplina, mano firme, pero que va a exigir que cumplir con los postulados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que hay que verlo en ese entramado. Hay que ver después cómo va a quedar Adán Augusto, qué papel, no en lo discursivo, sino incluso en lo legal, va a jugar. Es un personaje que no podemos dejar de lado, la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, y hay que analizar con mucho cuidado qué mensaje se envía para la operación política, y qué representa para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si esto es verdaderamente o va a ser una posición en la que la presidenta va a marcar su territorio, ¿sí? Y luego hay que ver qué tan confiable le va a ser el pasado político de Nacho Mier a la presidenta. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que debemos atender después de la renuncia de Adán Augusto, aclaro, no como senador de la República, porque no puede renunciar, acaso puede pedir permiso, sino a la coordinación parlamentaria del grupo mayoritario de Morena en el Senado de la República. Así que hay que verlo, porque lo primero que va a saltar a la vista, yo lo estaba viendo, por ejemplo, el chat en vivo de Sin Censura, es que Nacho Mier fue de aquellos personajes que en 1999 apoyó el FOBAPROA de Ernesto Zedillo Ponce de León, que alguna vez fue voz cuestionada del neoliberalismo. Así que tenemos que analizar ese movimiento, que si es pragmatismo puro, como lo ha sido en los últimos, por lo menos el último año Morena, podemos ir más atrás, pero el último año, pragmatismo puro, duro. Si Morena va a renunciar a sus principios de ese pragmatismo, o va a haber un reacomodo para que la presidenta llegue con dureza o firmeza, discúlpame, dije la palabra equivocada, con firmeza, a su proyecto político, que es una reforma electoral, y romper con viejos vicios e inercias que tenemos como los diputados de representación proporcional, lo mismo que senadores de representación proporcional. No digo desaparecer, que yo soy de la idea que desaparezcan, pero no hablo de desaparecer. De pronto la representación proporcional hace mucha falta, porque las minorías deben tener una voz en el Congreso de la Unión, pero hablo de personajes, de la forma que se ha utilizado de hace muchos años, o se prostituyó la representación proporcional, y ahí tenemos a personajes impresentables, ¿no? El mismo Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Anaya Cortés, Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera, Margarita Zavala Gómez del Campo, ¿cómo se llama? La camada de priistas y panistas, y muchos en Morena, también hay que decirlo, que se subió a ese carro de la prostitución llamada representación proporcional, Vicente. Así que hay que analizar ese cambio de Adán Augusto por Nacho Mier, como se le conoce en el medio. Así que
Va a dar mucho que hablar y tenemos que analizarlo ahorita, más tarde y en los siguientes meses hasta que se apruebe la reforma electoral que se va a presentar en breve, Vicente y Norman. Claro, esta es la opinión también de el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, hoy senador precisamente de la bancada de Morena, sobre esta situación que se da en el Senado y que se anuncia, para muchos he dicho por sorpresa, para otros ya ha tardado el tema de que dejara a Dan Augusto la coordinación de los senadores de Morena. Esto es lo que dice Javier Corral. Quiero, por este conducto, y como se lo pude expresar directamente en nuestra sesión plenaria de esta mañana, saludar y agradecer a Dan Augusto López Hernández su trabajo como coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, particularmente el trato siempre cuidadoso, gentil, solidario conmigo. Muchas gracias por todas tus atenciones, Adán, pero también brindar un testimonio de reconocimiento a la labor que como negociador parlamentario ha realizado Adán Augusto en este primer tramo, vamos a decirlo, de nuestra legislatura. Ha sido un operador político muy eficaz, es un político profesional, ha sido un operador muy leal a la 4T y a la presidenta de la República, que puso en manos de Adán pues toda una reforma legal y constitucional muy amplia, el llamado Plan C, y pues ha construido y contribuido a construir un nuevo andamiaje constitucional. Ha terminado una etapa de su trabajo como coordinador, la ha cumplido cabalmente, y eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Y también por este medio quiero enviarle a Ignacio Mier mi saludo de afecto, reconocimiento, de felicitación. Nacho sabe que tengo un afecto y un reconocimiento por su trayectoria política, por su lucidez y también por su pericia política en la negociación parlamentaria, pues es un político ya muy experimentado en el trabajo de coordinar legisladores y de dialogar con las distintas fuerzas. También le expresé esta mañana mi saludo y por supuesto mi disposición para seguir colaborando en el grupo parlamentario de Morena y sacar adelante todo el trabajo pendiente que tenemos en la Comisión de Justicia. Este periodo va a ser muy importante para la Comisión de Justicia, tenemos proyectos de dictamen muy importantes y por supuesto vamos a abrir espacios de discusión, de consulta, de parlamento abierto, pues particularmente para el tema de los jueces sin rostro, uno de los asuntos que se ha incorporado en la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aprovecho también para enviarles un cordial saludo a todos ustedes esta mañana, 1 de febrero de 2026, en el que se inicia el segundo periodo de sesiones de nuestro segundo año de ejercicio legal en el Senado de la República. Buenas tardes, que la disfruten este domingo, muchas gracias. Bueno, pues Javier Corral, su opinión sobre la salida de Dan Augusto, la llegada de Nacho Mier y los temas que no pintan nada fáciles también para Nacho Mier, que se queda con la coordinación de los senadores de Morena. Mi querido Norman, voy contigo antes de que inicie la mañanera del pueblo. Bueno, yo veo que Corral, que fuera gobernador de Chihuahua, hace un reconocimiento, y más que un reconocimiento, hace un agradecimiento personal a Dan Augusto, en primer lugar, por haberle salvado de la persecución de la gobernadora chihuahuense, y en segundo lugar, también su deferencia al haberle ofrecido ese escaño en el Senado como plurinominal. Hay que decir que es difícil coincidir con Corral cuando sabemos perfectamente bien que es cierto que Adán Augusto construyó una mayoría calificada, pero no lo hizo a través de negociaciones necesariamente. Lo hizo y es un pendiente que queda para la historia. En términos de análisis, lo hizo llevando, es decir, a través de amenazas para un panista, un senador panista que se encontraba prácticamente con un pie en la cárcel y bueno, hizo negociaciones turbias
que efectivamente desde un punto de vista pragmático, como lo dice el maestro Paco, pues lograron aquella mayoría calificada. Yo pensé, y lo dijimos en su momento, tanto el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco y un servidor, que era necesaria la renuncia inmediata de Adán Augusto. Creo que Adán Augusto se mantuvo, yo no sé si en un buen nivel de capricho dentro de la coordinación, pero debió de haber dejado el mismo instante que se tuvo Hernán Bermúdez Requena, sobre todo porque Hernán Bermúdez Requena, el líder de la barredora, era conocido en todo Villahermosa y en todo Tabasco como un abierto delincuente, y él lo nombró. Es decir, es la misma asociación que nosotros hacemos a Felipe Calderón con respecto a García Luna, la que tuvimos que hacer, y yo seguiría haciendo, en el caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez Requena, un probado líder delincuencial en el estado de Tabasco y zonas aledañas. A mí me da mucha pena que sea hasta ahora que Adán Augusto se haya dado cuenta que era inservible para el movimiento de la 4T, y ya era insostenible que siguiera, porque siempre iba a ser un elemento de ataque, es decir, era un elemento suficientemente frágil como para que fuera atacado por parte de la oposición, que pues obviamente tenía el derecho de cuestionar tantas y tantas cosas de Adán Augusto. A mí me da mucha pena que haya sucedido esto hasta ahora, que haya renunciado hasta ahora. Él dice que va a hacerse cargo en términos políticos, en términos de trabajos territoriales, con la cuarta circunscripción, que si no mal recuerdo, es básicamente la Ciudad de México, Morelos y estados cercanos, ¿no? Es México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Así que, bueno, pues buena suerte para el partido con Adán Augusto en ese liderazgo. De Nacho Mier, ¿qué podemos decir? Nacho Mier viene de la cloaca priista, ¿no? Él efectivamente fue un individuo que participó en un pensamiento político totalmente opuesto a la Cuarta Transformación. Pero no hay que reconocer también que hizo un muy buen trabajo siendo coordinador de los diputados de 2021 a 2024. Así que Nacho Mier es uno de los elegidos para seguir adelante. Yo creo que va a ser una muy buena coordinación. Se va a requerir sus esfuerzos, su talento para poder negociar también la reforma electoral cuando le toque llegar al Senado, mi querido Vicente, mi querido Paco. Norman, para que no nos gane la presidenta, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto.